para que abramos las Biblias en Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo número 10. Gloria al Señor. Y leemos desde el verso 38. Una familia ejemplar tenemos allí. Gloria al Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de las familias cristianas. Gloria al Señor, porque gracias a Dios la iglesia se compone de familias. Gracias al Señor, el papá, la mamá, los hijos, muchos son convertidos, entregados al Señor. Tenemos en nuestra iglesia donde hay familias que todos sus miembros son convertidos al Señor, bautizados en el nombre de Jesús, que le sirven al Señor. ¿Sabe que Dios quiere hacer entonces de cada una de nuestras familias unas familias bien ejemplares, bien bonitas, bien especiales? Gloria al Señor, ya que Jesús tuvo una familia también muy ejemplar, muy especial, que tuvo el Señor Jesucristo. Esa hermosa familia donde Él nació era una familia cristiana, era una familia donde prevalecía el temor a nuestro Dios. Entonces San Lucas capítulo 10 versículo 38, leo para todos. Dice: Jesús visita a Marta y a María. Dice el Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a orar en el nombre de Jesús, que Dios nos dé su gracia, que nos inspire en esta hora, y que esta palabra, hermano, llegue a lo profundo de los hogares, de nuestros corazones, de nuestras vidas, y podamos poner en práctica estos consejos tan lindos que nos da el Señor a través de la palabra de la Santa Biblia. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, y una vez más estamos sentados aquí a la mesa con un deseo muy grande de poder escucharte, poder oír tu dulce voz, esa palabra viva, eficaz, ese alimento especial, ese maná que viene de ti, ese pan vivo que desciende de lo alto, que nos hables a cada uno de nosotros. Tenemos necesidad, deseo de oírte. Edifica a tu pueblo, edifica a las familias, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, Señor Jesús. Necesitamos que las familias cada vez más sean ejemplares, familias donde prevalezca tu palabra, donde prevalezca el servicio, donde prevalezca la hospitalidad, donde prevalezcan muchos valores cristianos que son importantes dentro de nuestras familias. Por eso en esta mañana háblanos a cada una de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria al Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gracias al Señor Jesús, porque desde el día que nos entregamos al Señor, desde ese día el Señor comenzó a edificar nuestras casas espirituales, pero también nuestros hogares, nuestras familias. Gloria al Señor Jesús. Y en este tiempo que estamos viviendo, sí que necesitamos la instrucción del Señor. La instrucción del Señor es la que le da vigor a las familias, es la que le da fortaleza a las familias, es la que edifica nuestras familias. Gloria al Señor. Jesús nació en un hogar cristiano digno de imitar, ¿cierto? Digno de imitar. Ese hogar allí entonces estaba compuesto por
algunos hermanos de Jesús, algunas hermanas de Jesús. También estaba conformado por José, María, que eran los padres de Jesús, y de acuerdo a las normas que existían en ese tiempo, su papá y su mamá instruían al niño en el camino, en el conocimiento de Dios. Y bueno, gracias al Señor que Jesús como hombre tuvo un papá y una mamá que se preocuparon por instruirle, por enseñarle. Por eso ese hogar es un hogar digno de imitar. Gloria al Señor Jesús. San Juan capítulo 11, versículo 5, gloria al Señor, nos habla algo muy importante, la palabra del Señor que había en ese hogar. Mire, era un hogar donde el amor se notaba. Había un intenso amor, los unos para con los otros y también para con los de afuera. Gloria al Señor Jesús. En ese hogar, hermano, se notaba el amor de Dios manifestado en ellos. Gloria al Señor. San Juan capítulo 11 y el versículo 5 nos dice la palabra del Señor acerca de ese amor que había en ese hogar. Y dice la Escritura: Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Gloria al Señor. Había un entrañable amor de Jesús para con los demás. Por eso Jesús es un hombre digno de imitar también. A nivel personal, Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. ¿Cierto, hermanos? Nuestro ejemplo por excelencia. Tanto que dice la Escritura: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dice el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y en Primera de Juan nos lo recomienda también el Señor. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 21 nos recomienda la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21. Dice la Escritura: Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, el amor en nuestros hogares es muy importante que nos amemos los unos a los otros, y mucho más en ese entorno familiar en el que estamos viviendo. Que papá demuestre su amor para con sus hijos, que papá demuestre su amor para con su esposa. Gloria al Señor. Yo diría que ese ejemplo en el hogar debe de ser papá y mamá. Papá y mamá deben ser un ejemplo muy grande en amor, que se demuestren el uno al otro, que se aman, para que nuestros hijos que están a nuestro alrededor lo vean y también se amen los unos a los otros. Gloria al Señor Jesús. Entonces en ese hogar había un intenso amor de los unos para con los otros, y Jesús lo demostraba. Es más, no solamente lo demostraba con sus familiares, Jesús también lo demostró al mundo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, yo diría que el Señor es un ejemplo por excelencia para todos nosotros, para nuestros hogares. Como hijo, Jesús como hijo fue sujeto a sus padres. Jesús como hijo amó a sus padres. Gloria al Señor Jesús. Y por donde quiera que iban sus padres, allí estaba Jesús con ellos. Gloria al Señor Jesús. Entonces era un hogar donde el amor se notaba, se veía. Las gentes lo observaban y quedaban también maravillados. Gloria al Señor Jesús, porque el amor que había en ellos era un amor entrañable. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué más había en ese hogar? Mire, hermano, en ese hogar la palabra prevalecía por encima de cualquier cosa. Gloria al Señor. Hermanos queridos, nosotros estamos ministrando un hogar.
estamos ministrando unas esposas, estamos ministrando unos hijos y quizás nietos, estamos ministrando incluso hasta de pronto nueras y también yernos. Gloria al Señor. Entonces esa cabeza de ese hogar que es creyente, esa cabeza debe de ser ejemplo en ese hogar, gloria al Señor, y que haga prevalecer la palabra del Señor por encima de todas las cosas. Usted sabe, hermano, que la palabra del Señor no tiene discusión. La palabra del Señor tiene que abundar en nuestras vidas personales, pero también debe abundar en nuestros hogares. Que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada. El verso 39 de San Lucas capítulo 10, el verso 39 de San Lucas capítulo 10, mire lo que dice tan lindo la palabra del Señor, el verso 39. ¿Qué dice la escritura? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué pasaba? Oía la palabra. Gloria al Señor. Había un interés en esos integrantes de ese hogar de oír, sentarse a los pies del maestro para oír las palabras de Dios. Sabe, hermano, que cuando Jesús habla y cuando Jesús te usa, las palabras que salen de ti son palabras de vida eterna. Son palabras que satisfacen el alma. Son palabras que satisfacen la necesidad que hay en las gentes. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder. Tiene poder para transformar y para cambiar el hogar que sea, la familia que sea, la persona que sea. Gloria al Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 33 versículo 3. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra prevalecía por encima de todo. Y cuando Jesús hablaba, enseñaba a las multitudes se sentaban alrededor de él. ¿Y qué tenían que expresar las gentes? Nadie ha hablado como ha hablado este hombre. Por eso en Deuteronomio capítulo 33, el versículo 3, gloria al Señor, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él es el autor principal de la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, Jesús habla de muchas maneras y de muchas formas. Por eso el capítulo 33, el versículo 3, mire lo que dice. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Amén. Recibiendo dirección de ti. Porque cuando Jesús hablaba a través de la ley, del Pentateuco, gloria al Señor, instruía a la multitud en el camino. Gloria al Señor. No decimos pues nosotros que la palabra del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, por los profetas, por los sacerdotes. De muchas maneras ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor prevalecía por encima de todas las cosas. Y por donde pasaba Jesús, no cesaba de anunciar esta palabra a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué más había en ese hogar? En el hogar de Jesús, o en los hogares que estamos hablando en este momento. Mire, en ese hogar había algo muy importante. El servicio a Dios tenía privilegio en ese hogar. Gloria al Señor. Servir a Dios y servir a la gente. Porque cuando yo le sirvo a la iglesia, le estoy sirviendo al Señor. Cuando yo aconsejo al joven de la iglesia, le estoy sirviendo al Señor. Cuando predico la palabra a la iglesia, estoy
estoy imitando al Señor, estoy sirviendo a nuestro Dios. San Juan capítulo 12, versículo 2. San Juan capítulo 12, el versículo 2. Observemos lo que dice la preciosa palabra del Señor. San Juan capítulo 12, versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Gloria al Señor Jesús. Había un deseo grande de servir. En todas esas personas de ese hogar había un intenso deseo de servir al Señor. Gloria a Dios. Y por eso es que ese verso 2 dice muy lindo. Y le hicieron allí una cena. Mire, le hicieron allí una cena para que comiera ¿quién? Jesús, el Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y San Lucas capítulo 8 versículo 3, volvamos a San Lucas capítulo 8, dice la palabra del Señor en el versículo número 3, capítulo 8, y el versículo número 3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que le servían de sus bienes. Gloria al Señor. Hermano, hemos sido llamados para servir. El que no nació para servir, no sirve para vivir. Gloria al Señor, porque la verdad es que las gentes de afuera necesitan de nosotros, pero nosotros también necesitamos de ellas. Gloria al Señor, nos necesitamos. No podemos ser rancho aparte jamás, y mucho más dentro de la iglesia, hermanos. Usted, cada uno de nosotros, debemos servir a nuestros hermanos, ponernos a disposición de ellos para que nos usen. Hermano, qué bueno es servir. Gloria al Señor. Qué bueno es servir, y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, donde necesitamos estar los hermanos juntos, en armonía, sirviendo los unos a los otros. Gloria al Señor. ¿Acaso no somos un cuerpo? El Señor nos viene hablando de esto hace mucho tiempo, que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Los pies le sirven al cuerpo, la mano le sirven al cuerpo, los ojos le sirven al cuerpo. Todos sirven para un mismo propósito. Gloria al Señor. Usted como miembro de la iglesia del Señor no puede hacerse a un lado, hermano. Por favor, acérquese, que lo escuche la iglesia, que de pronto lo vea. Hermano, debemos servir los unos a los otros. Gloria al Señor Jesús, porque esto es bueno y esto es agradable. El servicio a Dios tenía privilegio en ese hogar. Ahí se veía que en ese hogar había un grande deseo por servir al Señor. Gloria al Señor Jesús. Miremos a Marta. Cuando el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Dónde estaba Marta? Estaba sirviendo. ¿Sí o no? Tenía un vivo deseo de servirle algo bien especial al Señor. Hermano, sirvámosle al Señor. Gloria al Señor Jesús. Sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Los que le sirven al Señor, aleluya, tendrán galardón. Y sabe una cosa, hermano, en estos tiempos difíciles sí que necesitamos que esos servidores se pongan pilas. Gloria al Señor, nos pongamos pilas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en nosotros ha derramado talentos, dones, ministerios, gloria al Señor, para ponerlos al servicio de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para Él. Gloria al Señor. Mire, se practicaba también la hospitalidad. Oiga, se practicaba la hospitalidad. Hermano, familias
del Señor aquí en Villatina. Pongamos en práctica todos estos bellos consejos que nos está regalando el Señor a través de su palabra. Y una de las virtudes que había allí en esas familias era que se practicaba la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice la preciosa palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice la escritura: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saber lo que pasó, hospedaron ángeles. Alabanzas al Señor Jesucristo. Oiga, hospedaron ángeles. San Mateo capítulo 25, versículo 35. San Mateo capítulo 25, versículo 35. Dice la preciosa palabra del Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Gloria al Señor Jesús. Así que también había un deseo grande de hospitalizar a las personas que lo necesitaban. Gloria al Señor, que necesitaban su hospedaje. Había disponibilidad, había disposición en ellos, en albergar en sus casas a aquellos que venían de camino. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Era una familia donde constantemente se adoraba. Oiga, hermano, esto sí que no se puede perder. Está bien que no estamos viniendo aquí a los cultos, a la capilla, hermano, pero el Señor Jesucristo nos invita, que no es en este monte donde debemos adorar, ni en Jerusalén. No, Señor, ya no estamos en ese tiempo donde el único lugar donde se adoraba era en el templo. Es más, cuando salían de sus contornos, los que iban a adorar tenían que levantar sus manos hacia Jerusalén, que dizque para poder adorar a Dios. Bueno, eso era en ese tiempo. Gloria al Señor. Pero ahora, hermano, en todo lugar podemos adorar al Señor. En nuestros hogares. Hermano, me disculpa, pero no estamos en vacaciones de adorar. No, Señor. La adoración va con nosotros. Todos los días, toda hora, en todo momento, en todo lugar. Así que, hermano, debemos adorar a nuestro Padre Celestial en todo lugar, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Gloria al Señor Jesús. Y en esa familia constantemente se adoraba al Señor. Voy a tomar la lectura de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Voy a leer todo ese capítulo para que estén muy atentos, hermanos, ustedes allí con su Biblia en mano. Gloria al Señor, para que sepa la importancia de la adoración en nuestro hogar. Que tu niño adore al Señor. Que ese adolescente adore al Señor. Oh, que ese papá, que esa mamá adoren al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y si no saben adorar, enseñémosle. Amén. Invitémosle a ellos a nuestros cultos familiares. ¿Qué está pasando o qué puede estar pasando en los hogares? Que aquellos que no quieren, esos niños de 12, 17, 16, 15, que están con nosotros en nuestros hogares, y de pronto papá y mamá en la sala haciendo el culto familiar, y de pronto esos muchachitos por ahí metidos en una pieza con el celular en la mano. Hermano, ahí te está faltando autoridad, porque es que ese niñito de 17 años todavía tiene que sujetarse a usted. Gloria al Señor. Ese niñito de 5 añitos todavía tiene que sujetarse a usted. Oiga, me parece tan lindo el trabajo que está haciendo Escuela Dominical. Va, nos han mandado unos videos que en estos días los vamos a compartir con todos ustedes.
Gloria al Señor. Ya los pueden ver ahí en el Facebook, ustedes los pueden ver, donde papá y mamá están sentados con sus hijos enseñándoles. Y sabe, parece que fueran los niños los que dieran la clase. Parece que fueran los niños los que estuvieran dando la clase. Hermano, nosotros no podemos perder estas virtudes. No podemos pasar desapercibido la adoración a Dios. Porque con esto que están haciendo nuestros niños nos están dando ejemplo a nosotros los adultos. Gloria al Señor. Que no es en este monte donde se debe adorar, que no es solamente en la capilla donde se debe adorar, no, allá en nuestros hogares, hermano. Ese es un lugar donde nos debemos reunir todas las noches y adorar al Señor haciendo los cultos familiares. Gloria al Señor Jesús. Entonces es de admirar lo que están haciendo nuestros niños hoy. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, que no se pierda estas cosas que son tan importantes para nuestro fortalecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 12, dice la palabra del Señor Jesús: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Aleluya. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mire, lugar para la adoración, lugar para el culto a Dios. Eso usted, hermano, no lo puede pasar desapercibido. Si usted como cabeza de su hogar va a dejar que su hijo pequeñito haga lo que quiera, hermano, usted se va a meter en problemas. ¿Sí o no? Usted se va a meter en problemas. Gloria al Señor. Pero si usted es un papá, una mamá, donde sabe que Dios debe reinar en ese hogar, entonces también debe procurar que sus niños, sus hijos, adoren al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿No ve que cuando se adora al Señor, en ese lugar que se adora al Señor, la presencia de Dios se manifiesta? Es que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Y qué pasó en ese lugar? Gloria al Señor. Se quebró el perfume de nardo puro. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Era de mucho precio, pero era para ungirle los pies a Jesús. Hermano, que en ese hogar, ese culto, se sienta la presencia del Señor, que haya una verdadera adoración, que haya un verdadero quebrantamiento del alma, del corazón, donde comience a moverse el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando se quebró el frasco, el olor del perfume se esparció por toda esa casa. Hermano, cuando usted entra en la presencia del Señor, allá en su hogar, quiebra su alabastro o quiebra ese frasco de perfume en la presencia del Señor y comienzan a vertir lágrimas y comienza a ver una adoración genuina y verdadera. Mire, el Espíritu de Dios comienza a manifestarse y el olor de ese perfume que es el Espíritu Santo comienza a propagarse en su hogar, en su familia.
¿Sabe que estamos necesitando esto en nuestros hogares? Que la presencia de Dios se mueva. Es que donde hay una verdadera adoración, allí se tiene que mover el Espíritu de Dios. Donde hay un hombre, un papá, una mamá dispuestos a adorar y que traigan a sus hijos al altar de Dios, hermano, allí se tiene que derramar el olor del perfume. ¿Cierto que sí? Y propaga todo ese hogar y toda esa familia, hermano. Es que en nuestros hogares también se puede derramar el Espíritu Santo. Para que ese niñito que está rebelde lo tome el Espíritu Santo a ver qué pasa. ¿Qué cree usted que va a suceder? Ese joven rebelde, esa joven rebelde que no quiere saber nada del Señor, pero que en ese hogar se está brindando adoración y alabanza a nuestro Dios, que se derrame el Espíritu Santo y tome una de esas personas a ver qué va a pasar. Lo más seguro, hermano, es que se va a convertir al Señor. Y nosotros tenemos que hacer de nuestros cultos familiares un altar para el Señor, un hogar donde se derrame la gloria de Dios. Es un hogar que comienza a fortalecerse, es un hogar donde los inconversos que hay en ese hogar comienzan a convertirse en al Señor. Yo estoy seguro de eso. No dicen amén, pero es verdad. Yo estoy seguro que si se derrama el Espíritu Santo en su hogar, cosas sorprendentes van a suceder. Cosas sorprendentes van a pasar. Gloria al Señor. Era un hogar, hermano, donde adoraban, donde exaltaban al Señor, donde había un deseo grande por servir al Señor, donde el amor prevalecía, gloria al Señor, donde la palabra estaba por encima de todo, donde había un deseo grande por servir, donde había hospitalidad, gloria al Señor, pero era un hogar donde también se adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestros hogares tienen que ser un lugar para la adoración a nuestro Dios. Si eso no está sucediendo en su hogar, hermano, usted se está metiendo en problemas con Dios. Yo me estoy metiendo en problemas con Dios. Si eso no está sucediendo en su hogar, si usted no está haciendo el altar familiar en este tiempo que lo estamos necesitando urgentemente, usted, hermano, se está metiendo en problemas con Dios. Usted tendrá que darle cuenta al Señor por la salvación de sus hijos. Porque usted tiene que ser instructor, usted tiene que ser un pastor allá en su hogar. Bendito su nombre, donde la presencia del Señor se mueva grandemente. Gloria al Señor. Pero también fue un hogar donde fue probado. Oiga, fue un hogar donde fue probado. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? Un hogar que fue probado grandemente con la muerte de Lázaro. Pero sabe una cosa, allí en ese hogar sabían que el Señor Jesucristo prevalecía por encima de todas las cosas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire que llegó el Señor, el hogar estaba siendo probado grandemente, y cuando llegó el Señor a ese hogar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El milagro de Jesús se hizo presente. Gloria al Señor. ¿Dónde lo pusisteis? Señor, es que es de 4 días, ya hiede, ya no hay nada que hacer. Pensarían algunos de esa familia. Pero sabe una cosa, Jesús nunca llega tarde. Él sabía que era un hogar ejemplar. Él sabía que estaba tratando con un hogar ejemplar, un hogar donde Dios estaba por encima de todas las cosas. Que faltaban algunas cosas, es verdad, pero era un hogar a quien el Señor tenía que probar. Y los probó, gloria al Señor. Y ninguno de esa familia se desajustó, no, se fue, no. Todos prevalecieron, murió Lázaro, pero todos continuaron con ese mismo sentir y con ese mismo propósito. Pero cuando llegó el Señor allí, esa prueba se convirtió ¿en qué? En victoria. Esa prueba se convirtió en victoria, porque donde hay un hogar que prevalece Dios, hermano, véngase lo que se venga, venga la prueba que se venga, pase lo que pase, es un hogar de Dios, es un hogar donde Dios se va a glorificar. Tiene que venir la prueba, claro,
tiene que venir. Tiene que venir. Pero ¿qué pasó allí? De pronto había un poquito de incredulidad en algunos de ellos. Pero el Señor, ¿qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Y Lázaro salió. Lázaro salió, gloria al Señor Jesús. Corrieron la piedra y Lázaro salió y vieron su gloria. Gloria al Señor Jesús. Mire, Jesús nunca llega tarde. Estaba probando esa familia y sabe una cosa, el Señor Jesucristo se glorificó en ellos. Bendito el nombre del Señor. Y fue un hogar que soportó la prueba y fue un hogar donde la victoria del Señor Jesucristo vino sobre ellos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3 nos habla de las pruebas. Iglesia, tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. No quiere decir que porque somos la iglesia del Señor, o que porque somos familia del Señor, entonces todo tiene que ser color de rosa. No, Señor. También es necesario que venga la prueba. También es necesario que venga la dificultad. También es necesario que venga la escasez. Pero sepa, hermano querido, que si es un hogar del Señor, allí no va a faltar la bendición de Dios. Y el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La prueba tiene que venir. La prueba tiene que venir. Y si estás pasando escasez, también tiene que venir la escasez. Porque en medio de la escasez yo estoy seguro que no va a faltar la provisión de Dios. Escasamente, pero la provisión de Dios llega. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hay una familia con todas estas virtudes, con todas estas cosas bonitas que nos enseña la palabra del Señor, allí el nombre del Señor es glorificado en todo. Y el Señor se manifiesta. Mire, en esa familia Dios fue glorificado. Alabanzas a Jesús. Y volvamos a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Bendito el nombre del Señor. San Juan capítulo 11, el versículo 42. Podemos observar allí hasta el versículo 46 qué pasó en ese hogar, que era un hogar ejemplar, que era un hogar donde el amor se notaba, donde era un hogar donde prevalecía la palabra, el servicio a Dios, donde se practicaba la hospitalidad, donde era una familia donde constantemente se adoraba al Señor. Gloria al Señor, una familia que fue probada, pero con toda la prueba que tuvieron que cruzar, vino una respuesta de parte del Señor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Gloria al Señor. Entonces podemos observar, hermano, cómo el Señor se glorificó en aquel hogar, en aquella familia y en todos los que estaban en ese lugar, porque cuando vieron tremendo milagro, muchos creyeron en el Señor. Hermano, cuando eso suceda en su hogar, cuando haya adoración, cuando haya esa verdadera exaltación, ese deseo grande de adorar a Dios en su hogar, el Señor se va a glorificar en tus hijos. Los que no creen van a creer.
Oiga, los que no creen van a creer. Los inconversos de ese hogar se van a convertir. Gloria al Señor, porque cuando Dios mueve su mano, cuando el Señor mueve su mano, es para que sucedan cosas extraordinarias, maravillosas, gloriosas. Y por eso podemos observar que con el milagro que el Señor hizo allí con Lázaro, muchos creyeron a Jesús, se convirtieron a Él. ¿Qué necesitamos hoy, hermanos? Brindarle al Señor en esos cultos familiares una verdadera adoración. Que se mueva la presencia del Señor. Que haya derramamiento del Espíritu Santo. Que haya quebrantamiento de corazón. Que haya un deseo grande por adorar al Señor. Que se mueva la presencia del Señor. Pero es que la presencia del Señor se va a mover si hay hombres y mujeres que se quebranten en la presencia del Señor. Si hay hombres y mujeres que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Si hay hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad, cosas grandes vamos a ver en nuestras familias. No crea que el Espíritu Santo solo se derrama en la iglesia. No, Señor. Solo se derrama aquí en las capillas. No, Señor. El Espíritu Santo se derrama en donde hay una persona, donde hay un hogar que quiere adorar al Señor. Si usted quiere adorar al Señor allá en su hogar, allá se puede derramar el Espíritu Santo y vamos a escuchar noticias muy bonitas. Mi hijo habló en nuevas lenguas por primera vez. Mi hija fue sanada. Mi hijo fue liberado. Mi hijo se convirtió. Mi hijo pasó esto y esto en él. Estoy viendo mi hogar diferente. Estoy viendo mi hogar de otra manera. Estoy viendo cómo mi familia, mis hijos que no se acercaban a ti, Señor, hoy se están acercando, hoy están creyendo. Hermano, necesitamos movimiento del Espíritu Santo. Necesitamos presencia de Dios en esos hogares. ¿Cuándo? Ya. Desde ya. Dios está dispuesto a derramar de su Espíritu en su hogar. Dios está dispuesto a derramar de su presencia en su vida, renovarle, llenarlo con su Espíritu Santo, sanar a ese enfermo, convertir a ese incrédulo. Dios está dispuesto, pero si hay alguien que esté dispuesto a pagar el precio, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que el Señor en esta hora nos está moviendo a esa búsqueda constante de su presencia. Es porque Él quiere derramar de su Espíritu en las familias. Familias llenas del Espíritu Santo es lo que necesitamos en este tiempo. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Si su hijo está a su alrededor, tómelo, hermano, ore por él, ore por ella. Dígale al Señor: Señor, derrama espíritu de adoración en mi hogar. Si me escucharon, iglesia, dile al Señor: Señor, derrama espíritu de adoración en mi hogar.